Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo del contenido curricular de la temática que corresponde al curso de Mecánica de Sólidos como parte del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos vamos a concentrar en un tema de mecánica de sólidos o resistencia de materiales que es denominado el círculo de Mohr, y este círculo de Mohr lo vamos a entender para figuras planas. Lo que pueden ver en este momento en pantalla representa una pequeña parte del elemento, de un elemento que haya sido sometido a esfuerzos de compresión y cortantes y que podemos representar en un método gráfico denominado el círculo de Mohr, que tiene algunas reglas para poder graficar y poder entender, que vamos a explicar a lo largo de este video y vamos a tratar de entender de una mejor manera con un ejercicio de aplicación. Bueno, el círculo de Mohr fue sugerido por un ingeniero alemán. Esto fue alrededor del año 1880 y algo. Para ser más específicos, 1882 fueron los primeros años de la década de 1880. El ingeniero Otto Mohr determinó una metodología para poder predecir el efecto de un estado de esfuerzos planos en un material frágil, cuando ya teníamos resultados de varios tipos de pruebas de ensayos de este material y podíamos ya conocer esfuerzos cortantes y esfuerzos normales a partir de unos ensayos previos que se habían hecho sobre un material. Este círculo de Mohr, ese método gráfico permitía representarlos mediante un círculo, y por eso el método se conoce como el círculo de Mohr. Y este método permite obtener de manera gráfica esfuerzos principales, esfuerzos cortantes, y puede hacer rotación de planos, o lo que conocemos o vamos a entender de ahora en adelante como planos inclinados. Y a partir de las características iniciales y a las características del material y sus esfuerzos iniciales, podemos hacer una serie de cálculos geométricos basados en trigonometría y en unas reglas básicas que se establecieron en esta metodología para poder calcular adicionalmente si se requieren deformaciones unitarias o momentos de inercia. Todo parte a raíz de, como ya lo mencionaba acá, pruebas o ensayos que se le hicieron a un material base, y con base en esas pruebas se tienen unos resultados, o lo que vamos a conocer ahora como un estado inicial de esfuerzos. Este estado inicial de esfuerzos puede ser una figura de este tipo, o puede ser los valores nada más, y nosotros podemos hacer esta figura y ya explicaremos cómo. Esta figura me representa dos caras o dos puntos del material. Estas dos caras son perpendiculares, o sea que entre esta cara y esta cara hay 90 grados. Y sobre cada cara nosotros analizamos el esfuerzo. Entonces llamaremos esta nuestra cara X porque vamos a empezar a hablar de un plano XY. Y en nuestra cara X, porque está sobre el plano X, tendremos un esfuerzo X. Y también en nuestra cara Y tendremos un esfuerzo Y. Esos esfuerzos pueden estar entrando o saliendo del cubo. Entenderemos que entrando son a compresión o saliendo serán a tensión. En esta figura que estoy mostrando, ambos esfuerzos, tanto esfuerzo en X como esfuerzo en Y, son esfuerzos a compresión, a tensión, porque están saliendo del elemento, perdón. Ahora, tenemos también tau. Hablaremos de tau XY o tau YX. Algunos libros solamente hablan de tau XY, pero básicamente, ¿qué es? Si hablamos de tau X, es el tau o la fuerza cortante o el esfuerzo cortante en el sentido X en la cara Y. Y si hablamos de tau XY, tau YX es el tau en el sentido Y en la cara X. Estos valores también tienen un sentido y un signo, en donde con respecto a este eje O, que es el centro del elemento, vamos a mirar qué sentido de rotación o qué momento de rotación hacen estas fuerzas. Entonces yo me ubico acá y esta la haría rotar en el sentido antihorario. En sentido antihorario se consideraría negativa. Y si me ubico acá, la que está arriba sería en sentido horario, y en sentido horario será positivo. Bueno, ¿cómo se grafica? Entonces recordemos que me tienen que dar unos datos de entrada. Entonces vamos a
a entender cómo se va a graficar nuestro círculo de Moore. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar los valores de los esfuerzos. ¿Cuál es sigma x o esfuerzo en x o esfuerzo normal en y? ¿Y cuál es el esfuerzo cortante en xy? Estos valores me los tendrán que dar en coordenadas o me tendrán que decir, mire, el esfuerzo en la cara x fue un valor de tanto y por ser esfuerzo, si trabajamos en un sistema internacional serán valores en pascales, megapascales, kilopascales, tanto para esfuerzos como para esfuerzos cortantes. Y las convenciones están dadas, como lo repito nuevamente, si los valores de esfuerzos normales van saliendo del elemento, se consideran positivos porque se consideran en tensión. Y si van entrando al elemento, se consideran negativos y se consideran de compresión. O sea, estos dos en esta figura serían esfuerzos a compresión. Esta cara X, esta cara A o en el lado X la vamos a llamar el punto A porque de aquí me van a salir dos coordenadas para graficar. ¿Cómo saldrán esas coordenadas? Esfuerzo será una y tau será la otra en la cara A. Y en el punto B será esfuerzo en y el otro tau me darán la coordenada del punto B. Ahora, recordemos lo que acabo de decir, que el cortante es positivo si el momento respecto a centro es en el sentido del reloj. Ejemplo, este es el centro, este momento va antihorario, por este será negativo, y este momento será horario, será positivo. Bueno, una vez identificados los valores de los esfuerzos, vamos a dibujar un sistema de ejes coordenados. Entonces vamos a llevar estas coordenadas que acabo de hablar, en la coordenada del punto A y el punto B, a un plano cartesiano, pero que en el eje de las abscisas tendremos el esfuerzo normal. Y en el eje de las ordenadas tendremos el esfuerzo cortante. Vamos a decir que es positivo hacia la derecha y hacia arriba. Estos van a ser nuestros valores. Hacia abajo será negativo y hacia la izquierda será negativo estos valores. Seguidamente vamos a localizar nuestro punto A. Entonces voy a ir a mi cara X y voy a sacar el valor de esfuerzo, será mi coordenada en X. El valor de tau será mi coordenada en Y lo llamaré punto A. Entonces voy y dibujo. Esto es un esquema, me puede dar hacia abajo, me puede dar hacia arriba, pero localizo como esfuerzo las coordenadas en X y como tau las coordenadas en y ubico mi punto. Seguidamente me voy al punto B o a la cara B y de ahí voy a sacar las coordenadas de mi punto B de manera igual. El esfuerzo será la coordenada en X y el tau será la coordenada en Y. Y procedo a graficarlas. Grafico el punto B. Esfuerzo en Y, como muestro aquí, tau XY, tau XY. Siempre se coloca primero los esfuerzos y después los cortantes, porque esfuerzo representa el X y tau representa el Y. Hago lo mismo con el B. Esto trata de representarme que ya tenía el punto A marcado, pero resaltamos en rojo lo que estoy marcando. Y coloco el tau XY. Listo. Tengo ubicados mis dos puntos que obedecen a los esfuerzos en cada cara, en la cara X y en la cara Y. En la cara X, esfuerzos que van a darme coordenadas de un punto en el círculo de Moore que llamaré A. Y en la cara Y, esfuerzos que me van a dar coordenadas de un punto en el círculo de Moore que llamaré coordenada B. Teniendo estos dos puntos, este señor que es el punto A y este señor que es el punto B, procedo a hacer el siguiente paso, que es localizar el centro del círculo, que lo llamaré punto C. ¿Cómo se calcula? Vamos a sacar el esfuerzo promedio y este lo vamos a sacar con esfuerzos. Entonces el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido en 2 y ese me va a dar la ubicación del punto C. Seguidamente vamos a trazar una línea entre los puntos A y B, como la estamos mostrando acá, y esa línea tiene que pasar por el punto C, va a coincidir. Y adicionalmente, esta línea me está representando el diámetro del círculo. Es correspondiente al diámetro de nuestro círculo. Vamos ahora entonces, si yo ya tengo el diámetro, pues la mitad será el radio, o a raíz del diámetro con un compás, ¿sí? O si estoy utilizando algún programa, AutoCAD o algún programa para graficar, puedo graficar mi círculo exacto que tenga el mismo radio o el mismo diámetro. Si tengo el diámetro, pues puedo calcular el radio y hacer un círculo exacto. Y este será nuestro círculo de Moore. Pero ahí no termina todo. Recordemos que, vuelvo y repito, ya tengo tres puntos que están dados. ¿Cuáles son? A y obedece a un
esfuerzo en X y un tau XY en la cara A o en la cara X, B, que es un esfuerzo en Y y un tau XY en la cara B, C, que es el centro que lo sacamos con el promedio y con el paso de la recta por la mitad, ¿sí? Y tenemos nuestro círculo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestro círculo de Moore? ¿Qué vamos a calcular? Lo que nos pidan, pero básicamente nos van a pedir esfuerzos a un plano inclinado o esfuerzos principales. ¿Cómo se hace esto? Entonces, si yo tengo mi círculo de Moore, yo puedo calcular el radio. Y con el radio, o sea, el radio, recordemos que todo esto es la distancia, el diámetro, perdón, y toda la mitad del diámetro será el radio. Y si yo coloco aquí una vertical del centro perpendicular hacia arriba o hacia abajo, pues voy a tener siempre mi punto más alto de tau, porque todos los valores que vaya a sacar del círculo voy y los miro en tau o en sigma, que son los esfuerzos, porque esto sigue siendo un plano cartesiano. Y aquí estará donde tengo en este momento el cursor, el tau máximo. Y aquí abajo también tendré el tau mínimo, pero entonces para poder calcular este tau, yo necesito calcular numéricamente el R, que es el radio del círculo. ¿Cómo lo calculo? Entonces vamos a hacer un recorderis de que si estamos en un plano cartesiano, yo puedo calcular la distancia entre dos puntos de la siguiente manera. Esto no tiene que ver con el círculo, estos puntos P solamente es para recordar cómo se denomina en matemáticas, en planos cartesianos o en álgebra, cómo se sacan esas distancias. Si yo tengo un punto P1 que es de coordenadas X1 y Y1, y si yo tengo un punto P2 que será de coordenadas X2 y Y2 en un plano XY, pues yo puedo saber esta distancia, y esa distancia se calcula con la siguiente ecuación: raíz cuadrada de X2 menos X2 menos X1, o sea, todo este tramo, elevado al cuadrado más la distancia de Y2 menos Y1, o sea, este tramo también al cuadrado, todo dentro de una raíz, un radical. ¿Por qué se hace de esta manera? Pues porque yo aquí tengo Y2 menos Y1 me representa este lado de un triángulo imaginario que se está formando, y X2 menos X1 un lado del otro lado del triángulo imaginario que se está formando. Y como nuestro plano es perpendicular, este triángulo entre sus distancias y entre sus lados va a ser perpendicular, o sea, un triángulo rectángulo, porque aquí hay 90 grados. Y para un triángulo rectángulo yo puedo aplicar teorema de Pitágoras, donde esto es un cateto, este es el otro cateto y esta es la hipotenusa, y la distancia de la hipotenusa es igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados o los catetos al cuadrado. Y2 menos Y1 al cuadrado, X2 menos X1 al cuadrado, y la hipotenusa al cuadrado, para despejar el valor de D o la distancia de la hipotenusa, paso al otro lado del radical. Entonces, con este señor podemos, o con esta ecuacioncita básica de un teorema de Pitágoras, podemos calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cómo? Conociendo las coordenadas. Ah, claro, yo las conozco, yo puedo saber de mi ejercicio anterior, yo ya sabía las coordenadas de A, que era tau, sigma, y de B, que era otro tau y otro sigma. Y si yo tengo coordenadas, pues haré tau 2 menos tau 1 sobre Y2 menos Y1, tau 2 menos tau 1 al cuadrado, más Y2, sigma 2 menos sigma 1 al cuadrado, todo dentro de un radical. Entonces lo podemos aplicar haciendo la similitud de que Y es tau y de que X es sigma. Entonces, puedo venir y calcular este señor que se llama R, porque R sería igual, me voy a adelantar, a la distancia dividido en 2, porque la distancia dijimos que era nuestro diámetro. Dijimos acá que todo esto que vamos a calcular, si utilizamos A y B, será diámetro, y el radio es la mitad del diámetro, o sea que ya puedo saber R. Y si sé R, entonces puedo proceder a calcular esfuerzos principales. Aquí hay una idea de cómo se pueden calcular. ¿Cómo? Entonces ya voy a saber dónde queda C. ¿Por qué? Porque yo calculé. El C es una condición, siempre va a pasar por el esfuerzo, cuando el esfuerzo en tau es 0. ¿Por qué? Porque va a estar sobre el eje X o sobre el eje sigma. Y aquí el valor del tau es 0. Entonces, tau siempre, el centro C siempre va a ser una coordenada donde tau va a ser 0 y el esfuerzo va a ser el esfuerzo promedio. Y yo lo calculé, o indicamos cómo se va a calcular acá. Ahorita lo hacemos con un ejercicio para poder entender mejor. Si ya tengo C y tengo R, pues yo puedo calcular este valor máximo, que será
R, y este valor máximo que será menos R. Y puedo saber el esfuerzo máximo. Entonces estos valores, ya los dije antes, será mi esfuerzos máximos en tau, porque no hay un valor más alto en tau dentro del círculo que este, ni un valor menor que este. Y también puedo saber los valores máximos de esfuerzo y mínimo de esfuerzo. ¿Cómo? C más R, porque si yo tengo C y esto es R, C más R me va a dar el esfuerzo máximo. Por eso yo acá tengo que esfuerzo máximo es C promedio más R. Y esfuerzo mínimo va a ser C promedio menos R, porque será C menos R. Ojo que aquí hay que, si el esfuerzo es negativo, porque no siempre todo me va a quedar al lado derecho, una parte me puede quedar aquí en el lado negativo, yo tengo que tener en cuenta los signos. Listo, estos son los valores que me van a pedir para esfuerzos principales, pero también me pueden hablar de una inclinación o de una rotación de mi estado inicial de esfuerzos. Traducción, me pueden dar un estado inicial de esfuerzos así y me dice que rota 15 grados, 20 grados, 30 grados y yo tengo que ir a calcular dentro del círculo de Moore cuántos son esos valores de los esfuerzos del estado final. Ok, ¿cómo se hace? Hay que aplicar una regla súper sencilla que me dice que si en el estado inicial de esfuerzos era teta, o sea 15 grados, cuando vaya a dibujar dentro del círculo es 2 teta. Si allá me decían que era 15 grados, acá tengo que colocar 2 teta, que serán 2 por 15, 30 grados. ¿Listo? Y me desplazo, y desplazándome con ese ángulo teta, se me forman triángulos imaginarios, triángulos rectángulos, y con R, que ya lo calculé, y ese ángulo imaginario, yo puedo calcular los otros lados del triángulo, y por ende calcular las nuevas coordenadas de los puntos que me pidan, y dibujar mi estado final de esfuerzos. ¿Cómo se grafica entonces? Al final, vamos a colocar, si estaba, vuelvo y repito, me devuelvo, un estado inicial de esfuerzos de esta manera con un plano original XY y me dicen que rote, ejemplo, 15 grados. En el estado final, dentro del círculo, vengo y aplico 2 teta, 30 grados. Calculo los valores, pero en el estado final de esfuerzos, que es el real, vuelvo y coloco teta. Y mi X se desplazó y ya está X', y mi Y se desplazó y ya está Y'. ¿Cuánto es este ángulo? Lo que me pidan en los ejercicios. Y voy a calcular las caras AB, ahora van a quedar en otras caras que podré darle otros números. Y colocaré, de acuerdo al círculo de Moore, lo que calculé, las convenciones y los esfuerzos finales. Ya lo haremos para entenderlo mucho mejor. Quiero hacer una aclaración. Existen fórmulas en diferentes libros para calcular los esfuerzos. Y dicen, ay, calculemos la fórmula con esta raíz de yo no sé qué, raíz del esfuerzo. La manera más sencilla para no enredarnos es con un método gráfico aplicando trigonometría y aplicando las reglas que acabo de mencionar del círculo de Moore. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a hacer un ejercicio completo que tiene 4 puntos. Me dicen, ojo que el ejercicio puede darme esto o no necesariamente, me puede dar solamente este pedacito y pedirme datos y yo puedo ya dibujar el diagrama. Vamos a entender cómo. Me dicen, mire, en cierto punto de un sólido los esfuerzos principales son, me están hablando de esfuerzos principales, ojo, sigma X 80 megapascales y sigma Y menos 40 megapascales. Determine esfuerzo y esfuerzo cortante, esfuerzo normal y cortante en los planos cuyas normales formen ángulos de más 30 grados y más 120 grados con el eje X. Muestre los resultados en un diagrama de esfuerzos final. C, esfuerzos principales. Aquí ya me dan unos, pero me faltan otros. Hay que calcularlos, que son los de estado. Y demuestre el estado final de esfuerzos principales que calculó. Entonces, vamos a graficar. Primero, esfuerzo en X lo dibujo en la cara X. Si me dice que es positivo es porque es tensión y va saliendo. Entonces, este dibujito no me lo han dado, lo puedo dibujar yo. Ok, 80. Esfuerzo en X será 80 de tensión, es saliendo. Esta es mi cara X. Y esfuerzo en Y, 40 negativo, o sea, menos 40 megapascales, entrando en la cara Y. Y los tau XY, recordemos que son esfuerzos principales. Estos son los esfuerzos principales, donde me dan el máximo y el mínimo, o el máximo y el mínimo. Si me están dando aquí el máximo y aquí el mínimo, ¿cuánto será el tau? 0. Por eso, en el diagrama o en el estado inicial de esfuerzos, este es el diagrama o estado inicial de esfuerzos, aquí no hay tau XY y aquí no hay tau XY. Listo.
Dicho esto, pues vamos a graficar. Dije que la cara X va a ser mi coordenada A y la cara Y va a ser mi coordenada B. Entonces, en la cara A tengo, recordemos que tenemos que ir a graficar en un plano donde en las X es el esfuerzo normal. Entonces, ya tengo los valores de las X, 80 y menos 40. Y el de las Y, que será el tau, pues son 0, ya lo dije por qué. Entonces, definimos las coordenadas a graficar. A este señor, a la cara X, le voy a llamar punto A. Y en el punto A tengo esfuerzo en X, tau, 80, 0. En el punto B voy a tener este señor, menos 40, 0. Ya dije por qué es 0. Dejo el signo, menos 40 y 0. Y procedo a aplicar, a graficar estas coordenadas en el plano cartesiano. Esto se debe hacer a escala. Cuando se hace a mano es preferible utilizar una hoja milimetrada para que quede bien bonito, quede a escala y no nos permita enredarnos. Entonces grafico sigma contratado y voy y grafico A 80, 0 estaría acá y B menos 40, 0 estaría acá. Ahora aplico para calcular el centro, que es con el esfuerzo promedio, y será sigma en X 80 más sigma en Y menos, ¿por qué será menos? Más menos, o sea, más menos 40, por eso queda menos 80 menos 40 dividido en 2. 80 menos 40 da 40, dividido en 2 da 20. O sea que C, el esfuerzo promedio que C va a ser 20. Aquí va a estar C y va a estar, ya dije que el C siempre va a pasar contado 0. O sea, la tercera coordenada de C será 20, 0. Y ya tengo los dos puntos extremos de mi círculo de Moore y C, que es 20. Con esto vamos a dibujar mi círculo. ¿Cómo? Este es el diámetro y puedo hacer nuestro círculo completo. Con un compás lo podemos graficar, porque si esto es el diámetro, la mitad va a ser el radio. ¿Cómo calculo el radio? Entonces vamos a calcular el radio. Dije que aplicábamos esta similitud. Entonces, si esta similitud la aplico, X, ¿qué están en X? Ojo que aquí siempre debo tener X2 menos X1 y Y2 menos Y1. ¿Qué es el X? Las coordenadas en sigma. X2 podemos llamar el mayor, 80 menos 40. Entonces 80 menos 40, menos por menos da más, da 80 más 40 y eso daría 120 al cuadrado más, y en Y no hay nada porque estamos sobre el eje del octavo, igual a 0, 0 al cuadrado, y esto me daría 120 al cuadrado, y raíz de algo elevado al cuadrado, como es uno solo, pues 80 más 40 da 120, 120 dividido en 2 da 60. Traducción, mi radio, en cualquier, recordemos que el radio en un círculo él mide lo mismo en cualquier lado, son 60 megapascales. Ahora vamos a proceder. ¿Por qué las unidades se dan en megapascales? Porque esto no son unidades de longitud, aquí estamos trabajando esfuerzos y por ende las unidades que calcule van a ser megapascales. Ahora, el ejercicio me decía, determine sigma y tau en el punto A en los planos cuyas normales den 30 y 120. Vamos a aclarar una cosa. Si yo me ubico en el eje X al eje Y, o sea, en la cara A a la cara B, el ángulo que hay aquí son 90 grados. Por eso aquí están hablando de 30 y 120. ¿Qué me está queriendo decir? Que suba 30, en el sentido positivo hacia allá, 30, y en la otra cara pues me dará 120. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que con respecto, dice, en los planos cuyas normales formen 30 y 120. ¿Qué quiere decir? Que vamos a girar 30 grados hacia arriba. En esta cara habrá 30 grados y de acá, de esta cara a esta cara hay 90. Si gire 30, 30 más 90, la cara inclinada acá me quedará a 120 grados. Listo. ¿Eso cómo se representa en el círculo de Moore? De la siguiente manera. ¿Qué tengo que hacer? Entonces me dice, mire, rotamos el punto A. ¿Por qué el punto A? Porque el punto A corresponde a la cara A. Con este señor de 80, con esta cara X, saqué el punto A y fue el que quedó acá. Entonces vamos a rotar nuestro punto A. ¿Cuánto lo vamos a rotar? A mí me decía el ejercicio que tendría que ser más 30. Pero como en el círculo de Moore es 2θ, será más 60. Entonces roto, hago una línea donde aquí trazo, esto lo podemos hacer de manera gráfica con un compás, o con un transportador, medimos 60 grados y trazamos nuestra línea.
¿Por qué? Porque el punto A se va a desplazar y ahora se va a llamar D. C era el centro, recordemos, y aquí va a quedar. ¿Qué conozco? Conozco que este señor es 2θ, es 60. Y de aquí, si esta es la cara X, la cara Y está acá. Recordemos las reglas. En el círculo, en el estado de esfuerzos inicial, de aquí a aquí hay 90. En el círculo de Moore tiene que haber el doble. De A a B hay ¿cuánto? Todo esto ¿cuánto mide? 180, porque una vuelta completa son 360. O sea que de aquí a aquí hay 30 y a la otra cara tiene que haber 120, porque era 30 y 120. El doble será 240. Si aquí hay 60 y aquí hay 180, ya estoy llegando acá que son 240. Repito, el ejercicio inicial me decía 30 dentro del círculo por ley, eso es regla, tengo que hacerlo. 2 por 30 será 60. En 60 gráfico una recta con ese ángulo de inclinación. Aquí va a quedar mi nueva cara, el punto D. ¿Y a qué coordenadas? No las sé, esas son las que vamos a calcular lo que me está pidiendo el ejercicio. Y la otra cara que era el punto D va a quedar aquí. ¿A cuánto? 60 más 180, 240. Pero en el estado inicial de esfuerzos será la mitad, o sea, 90 será 120. ¿Listo? 30 más 90, 120. Y aquí 60 más 180 será 240. ¿Listo? Ya tengo D y ya tengo E. El ejercicio que me pedía, calcule esfuerzos y taos después de haber rotado 30 y 120. O sea, calcule aquí dentro del círculo los esfuerzos acá y los esfuerzos acá después de haber rotado 60 y hacia acá ¿cuánto? 240. ¿Listo? Tenemos que calcular las coordenadas de D. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Vamos a hacer un zoom de esta partecita acá y el zoom de esa partecita está aquí, miren. Este es mi punto C, este es mi punto D y este es mi punto A. Eso sigue siendo 2θ. ¿Qué valor es el que conozco? Yo conozco a este señor. Este señor es mi radio. El radio está en cualquier dirección y es 60 grados. O mi hipotenusa. ¿Por qué hipotenusa de dónde? Porque yo aquí tengo un cateto, un lado de un triángulo imaginario que se está formando y otro, y es rectángulo. Y también tengo las coordenadas de C. Las coordenadas de C son el esfuerzo promedio, que es 20, y está sobre el eje donde tau es 0, entonces las coordenadas son 20,0. Listo. ¿Cómo calculamos? Pues vamos a aplicar funciones trigonométricas o vamos a aplicar Pitágoras básicamente. Y si yo tengo un punto C y yo tengo el radio, yo puedo saber el valor de mis otros catetos, porque tengo ángulo y tengo hipotenusa, aplicando seno y aplicando, para saber este ladito, aplico seno, y para saber este ladito, aplico coseno. Así. Yo necesito saber la coordenada del esfuerzo aquí, porque esa es la coordenada que corresponde al punto D. Y yo necesito saber la coordenada del tau aquí, porque esa es la coordenada que corresponde ¿a quién? Al punto D, pero ahora en tau. ¿Cómo lo calculo? Pues para llegar aquí, mire, por aquí tengo C más este ladito, por eso voy a poner C. ¿Cuánto es el valor en C acá del esfuerzo? 20 más ¿cuánto vale este ladito? Yo dije pues sencillo, seno de θ este sobre este y coseno de θ este sobre este. Despejando me queda coseno de θ, coseno de 60 multiplicado por el radio, que es la hipotenusa, por 60. 20, que era acá, más este tramo, que es 60 por el coseno de 60, me va a dar 50 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que este ladito nada más es este señor. 60 por coseno de 60. Le sumé lo que había antes, que era 20, y me da 50 megapascales. Ahora ya tengo la coordenada de D en X, que es en esfuerzo. Ahora lo mismo hago con tau, pero ahora necesito saber esta altura. Y no le voy a sumar nada porque tau está en 0. 0 más, por eso 0 más. Y aquí será con el seno 60 por el seno de 60. Y eso me da a dar 52 megapascales. Acabo de calcular las coordenadas de D. D es sigma tau. Y sigma es 50. Y tau es 52 positivos. Ya tengo los valores de acá que me estaban pidiendo. Y si hacemos de manera gráfica, mire que por aquí va a dar casi que en la mitad 50. Y por aquí va a dar como por acá 52. ¿Sí? Por eso el método numérico es mucho mejor. Listo.
Ahora necesito ir a calcular las coordenadas de la cara E. Hacemos lo mismo. Si hago lo mismo quiere decir que me vengo a calcular un triángulo imaginario que hay acá. Mire, necesito saber este ladito y este ladito, porque necesito esta coordenada para saber las coordenadas de acá. Esta coordenada y esta coordenada. Bueno, si esto es 2θ, pues ángulos opuestos son iguales y este es 2θ. Por eso aquí 2θ es 2θ, 60 es 60. Y aquí tengo un triángulo rectángulo y este señor vuelve a ser R, vuelve a ser el radio, vuelve a ser mi hipotenusa. Hago el mismo cálculo pero ahora con una diferencia, vuelvo a partir de C. Será C menos R coseno de θ y hacia acá será C menos R seno de θ. Traducción, R aquí es 20 en las X, 20 menos 60 por el coseno de 60. Este lado lo calculo con el coseno y este lado lo calculo con el seno. Y eso dará que caiga a menos 10. Mire que aquí gráficamente da menos 10, pero lo calculamos y va a dar menos 10. Y en este señor no le tengo que sumar nada porque en el tau estoy en el 0, 0, pero sí le dejo el signo menos 60 por el seno de 60. Y eso dará menos 10 y dará menos 52. Y acabo de calcular las coordenadas de E. Y las coordenadas de E son sigma tau menos 10 menos 52. Acabo de calcular lo que me estaban pidiendo en el punto A. Determina los esfuerzos, solo números. Cuando gire 30 y 120, o sea, dentro del círculo serán 60 y 240, ya lo hice. Ahora, muestro los resultados en un diagrama de esfuerzo final. Mire, vamos a mostrar aquí el diagrama de esfuerzo final. Primero vamos a mostrar todo. Esto vale tau, dije que valía 52, y esto vale menos tau, que es menos 52. Aquí está D, aquí está E, aquí está A, aquí está B, y aquí está C. ¿Listo? Este señor vale 50, que es la coordenada, y este señor vale, si esto vale 20, y todo esto vale 30, aquí va a estar en menos 10. Y el radio y el 2θ, ¿listo? Esto es un esquema representativo. Ya lo he calculado, ya lo mostré antes. Ahora, ¿cómo es el diagrama de estados final de esfuerzos? Pues si yo estaba en X y roté 60 dentro del círculo, aquí roté 30. A esta cara roto 30, y si mido a esta cara roté 120. En esta cara vamos a graficar lo que me dio. ¿Qué me dio? Ese era mi punto D, y en mi punto D me dio 50 en sigma y 52 en tau. Si da positivo es porque es tensión, va saliendo, pinto tensión. Ojo, tengo que pintar este elemento inclinado, no como estaba inicialmente. Así estaba quietico, 0 grados. Si lo giro, rota todo. Entonces, ¿roto cuánto? Roté 30 grados. Y 50 porque me dio 50. Y 52 positivo. O sea que el momento que hace girar con respecto al centro es horario. Por eso la flechita del tau está hacia acá, 52, porque si lo hago rotar contra esto, rotaría así. Y sería positivo. Y en la otra cara tengo menos 10, o sea, compresión, o sea, entrando en la cara Y, menos 10. Y menos 52, o sea, rotando en sentido antihorario, y menos 52. Las otras dos caras básicamente son el opuesto a lo que se tiene. Si aquí está entrando, aquí está entrando. Si aquí está saliendo, aquí está saliendo. Y si aquí viene hacia acá, si aquí viene hacia abajo, aquí viene hacia arriba, mantenemos el sentido de rotación. Y si aquí viene hacia acá, aquí viene hacia acá, y mantendremos rotando. Esta es la cara que yo llamé D y esta es la cara que yo llamé E. He calculado mi punto A y mi punto B. Ya sabemos aplicar el círculo de Mohr. Pero me están pidiendo esfuerzos principales. Pero un momento, estos no eran los esfuerzos principales. Sí, ya tengo los esfuerzos principales. De los esfuerzos normales, me faltan los tau. Ah, sencillo. Entonces vamos a calcular los esfuerzos principales. ¿Cómo calculo los esfuerzos principales? Pues yo ya tenía R. Ya había calculado R aquí. R era 60. Y dije que cuando era para esfuerzos principales en los cortantes, el tau máximo y el tau mínimo, pues R va a ser R y menos R. O sea que si es R y menos R, vamos a llamar ahora este punto F y este punto G. Y la coordenada en esfuerzo, mire que estoy en el centro. Y ahí subo R y bajo R. Entonces siempre va a ser 20 y 20 en F y en G. Pero la coordenada en tau va a ser más R y va a ser menos R. Por ende será, voy a hacer aquí una corrección, ya he corregido, me faltaba el signo acá. Entonces será, estoy en 0 más 60, 0 menos 60. Entonces tau máximo será 0 más 60. Por ende las coordenadas de F serán sigma tau 20, 60, porque estoy en 20 y estoy en 60. Y
En el punto G serán 20 tau mínimo, que será 20 menos 60. Listo, ya tengo esto, pero el punto D que me pedía. El punto D era claro y me decía, muestre el estado final de esfuerzos con estos esfuerzos principales que calculó. Ah, ok. Entonces tenemos que hacer otra vez mi diagrama, pero ahora con lo que cambié. Bueno, ¿cuánto roto? Entonces, la rotación que hubo para que A llegara hasta aquí, a F ahora, antes fue A hasta D, ahora A hasta F, dentro del plano es 2θ, dentro del círculo, perdón, es 2θ, que este ángulo son 90 grados. Pero si me vengo al estado inicial de esfuerzos, pues solamente giré la mitad, 45 grados. Ahora, debo poner las coordenadas que calculé aquí en el estado final de esfuerzos. Entonces, en el punto, esta es la cara A, que ahora se llama cara F, y que quedó 20 saliendo positivo, y un tau máximo de ¿cuánto? De 60, y es positivo, dijimos que tiene que ir sentido horario, rotarlo, entonces 60 megapascales. Y en la cara G también tengo 20, pero tengo menos 60, o sea que 20 saliendo y menos 60 en sentido contrario, 60 megapascales. Si quiero, no dibujo las otras caras, se asumen que son iguales, como ya lo mostré acá. No hay ningún problema. Y he calculado todos los puntos. Bueno, ¿qué variaciones tienen estos ejercicios? Básicamente es lo mismo que estoy pidiendo, pero yo le puedo decir gire 15 grados, gire 20 grados, gire 30 grados, o cuáles son las coordenadas, o cuánto debe girar para que las coordenadas sean tanto en una cara. Y es básicamente venir a similar mi triángulo rectángulo como lo hicimos acá, o como lo hicimos acá. Y con ese triángulo rectángulo hacer el cálculo de los lados de los catetos y sumarle la coordenada donde esté, que básicamente casi siempre es desde el centro. Listo, con esto hemos entendido el círculo de Moore. Es necesario revisar algunos ejercicios de aplicación de libros como el Peter Singer o como la mecánica de materiales de la Byron Johnston para complementar esta temática. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video, que tengan un buen día.